Ahí está. Retomo un segundo con las moléculas no polares. Decía que las no polares, las interacciones son más débiles que en las polares. ¿Por qué? Porque al no haber polos, la atracción prácticamente no existe. Pero sí pasa que entre el núcleo de una molécula con los electrones de la molécula vecina hay una atracción electrostática. Y lo mismo puede pasar por repulsión electrostática entre las nubes electrónicas de dos moléculas vecinas. Cuando esas moléculas, digamos, pasan cerca, pueden sufrir estas interacciones, este tipo de interacciones. Eso genera que se forme un dipolo transitorio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando se separan pueden volver a la normalidad, vuelven a ser no polares. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Si la nube electrónica que tiene cada una de estas moléculas, acá hay dos electrones nada más, pero si la nube electrónica fuese muy grande, porque la carga nuclear es muy grande, las posibilidades de ocurrencia de estas interacciones que estoy hablando, que son débiles, empiezan a aumentar. ¿Bien? Entonces, cuando esas interacciones empiezan a aumentar, ya las interacciones son más importantes. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Cuando estas moléculas, que son dipolo transitorio, pasa una molécula vecina cerca, le induce otro dipolo, y así se forma una cadena de inducción de dipolos transitorios hasta que empiezan a atraerse, porque si no sería imposible lograr una atracción de esas moléculas, lo cual es difícil, digamos, no digo que sea fácil, ¿está bien? Entonces, ¿qué ocurre con las moléculas, con este modelo de qué me dice respecto de las moléculas de una sustancia no polar? Que las moléculas de una sustancia no polar tienen más tendencia a estar separadas que a estar en forma unida, ya sea líquido o sólido. Por lo tanto, con muy poca energía yo puedo tener estas moléculas en estado gaseoso. ¿Cuáles son nuestros modelos de la materia? Para el estado gaseoso, ¿cuáles son? Cada partícula o cada molécula tiene su estado individual y se mueve a gran velocidad ocupando todo el espacio. ¿Bien? Se mueven y se desplazan a gran velocidad. Esa es nuestra idea del estado gaseoso. En el estado líquido están juntas, pero tienen movimiento, más que nada movimiento de rotación. En cambio, en el estado gaseoso, movimiento de traslación a gran velocidad. Cuando llegamos al estado sólido, es un estado ordenado, donde evidentemente la atracción entre las sustancias que forman, entre las partículas o moléculas o iones que forman esa sustancia, es muy fuerte y tiene un determinado orden. Digamos. En algunos casos hay sólidos que son amorfos, pero podríamos decir que tienen un determinado orden. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cuanto más fuerte es la atracción entre partículas o moléculas, más tendencia van a tener a la temperatura ambiente a estar en estado sólido. Si esas atracciones son casi inexistentes y son muy bajas, esas sustancias a la temperatura ambiente van a tender a estar en estado gaseoso. Y si es una situación intermedia, que hay una atracción más o menos intermedia, es probable que esas sustancias se encuentren en estado líquido. Bien, entonces se dan cuenta cómo a partir de un modelo podemos construir o inferir explicaciones de determinadas propiedades físicas de las sustancias. Esa gran nube electrónica que tienen acá una molécula se llama, cuanto más grande la nube electrónica, se dice que más polarizable es la molécula. Ahora, si yo tengo dos moléculas que son no polares, por ejemplo, ¿sí? Tengo oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? Vamos a anotar acá, tengo O2 y CO2. Entonces, esta molécula es no polar, el oxígeno, y el dióxido de carbono lo vimos hace un ratito, que también es no polar. Entonces, ambas, ¿qué interacción tienen? Interacciones de fuerzas de London, o las interacciones débiles. En ambas, una molécula, cuando digo ambas, me refiero a una molécula de oxígeno con otra molécula de oxígeno, ¿está bien? No estoy mezclando sustancias. Estoy hablando de las interacciones moleculares dentro de una misma sustancia. Y acá cuando digo para el dióxido de carbono es lo mismo, una molécula de dióxido contra otra molécula de dióxido. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para distinguir entre dos moléculas que son no polares dónde son más importantes las fuerzas de atracción? ¿En cuál de las dos? Bueno, acá lo que incide es la nube electrónica que hay en cada una de ellas. Acá cada átomo de oxígeno tiene 8 electrones. Entonces en total acá tengo 16 electrones. Esa es la nube electrónica que tiene esa molécula, digamos. Que es pareja, que es homogénea, que es simétrica, todo tiene esa cantidad de electrones. En cambio acá tengo 16 más 6, 22 tengo. Acá hay 22 electrones.
Entonces, cuando la nube electrónica es mayor, la polarizabilidad de la molécula, que es esa capacidad con la que se deforma la nube electrónica, empieza a ser mayor. Y si yo encuentro otra molécula, por ejemplo, cloro 2, que también es una molécula no polar, acá cada cloro tiene 17 electrones, entonces acá tengo 34 electrones. Si yo encuentro otra molécula, como por ejemplo bromo 2, creo que el número atómico del bromo es 35, o sea que acá tengo 70 electrones. O sea que son todas moléculas no polares, pero lo que cambia es la nube electrónica, lo cual aumenta la polarizabilidad de la molécula y aumenta las posibilidades de interacciones, núcleos contra nubes electrónicas y nubes electrónicas contra nubes electrónicas. Entonces eso hace que se vayan reforzando esas interacciones débiles, que empiezan ahora, cuanto más grandes son las moléculas, son menos débiles, que es lo que yo decía, el efecto de la guía de teléfono. Romper una hoja de la guía de teléfono es simple, digamos, agarran, rompen la hojita, pero si agarran media guía de teléfono y la quieren romper, van a ver que no van a poder. Digamos, si ya no hay más guía de teléfono ahora, pero bueno, es la analogía, digamos, ¿no? Que una o hay poquitas son débiles, pero cuando hay como un efecto cooperativo, cuando hay muchas, cuando va ocurriendo muchas veces, esto que está como graficado acá empieza a ocurrir muchas veces, las fuerzas empiezan a reforzarse, ¿bien? Y empezamos a tener, por ejemplo, el bromo a la temperatura ambiente es líquido, ya no es gas, fíjense, a pesar de ser una sustancia que tiene interacciones débiles, pero como es tan grande la molécula, esas interacciones débiles no son tan débiles ahora. Y nos podemos encontrar hasta con el yodo, ¿sí? Que a la temperatura ambiente es sólido, a pesar de que es una sustancia no polar. Pero esas fuerzas de atracción, más allá de que no es importante, siguen siendo débiles, ¿bien? Porque si ustedes calientan un poquitito el yodo, pasa del estado líquido del estado sólido al estado vapor de manera inmediata. Entonces es muy fácil. Lo mismo que la naftalina. ¿Saben qué es la naftalina? ¿La ubican en la naftalina? Sí. Sí. Es esta sustancia. Bueno, me salió medio feíto, pero es lo que se llama naftaleno, que es un compuesto todo carbono e hidrógeno, es una sustancia no polar, pero tiene un montón de átomos de carbono, ¿sí? Tiene 10 átomos de carbono y tiene otro montón de átomos de oxígeno, digamos, tiene un montón de enlaces doble de hidrógeno, perdón. Es una sustancia no polar, y a la temperatura ambiente, ¿cómo es? Sólida. Pero ven que las naftalinas, si ustedes las dejan solas, van con el tiempo desapareciendo, y no es porque se le coman las polillas, sino porque va pasando del estado sólido al estado vapor, el estado del gaseoso. ¿Bien? ¿Por qué pasan? Porque las interacciones entre una molécula de naftaleno contra otra molécula de naftaleno son débiles, y a la temperatura ambiente fácilmente van pasando del estado sólido al estado vapor. Y eso es lo que termina después contaminando el ambiente y matando a las polillas. Oh, qué interesante. Bien. Vamos a ver, ahora entonces vimos, hago un pequeño repasín. Y respecto, profe, perdón, y respecto a las sustancias que recién estábamos hablando, a mayor peso atómico van a ser más polarizables. Y, mayor peso molecular. sí, más polarizables, Sí. y por ende van a tener el punto de fusión más elevado. Que otra igual, que otra de ese tipo, ¿está bien? Comparando no polar con no polar. Ya el cruce de comparar una no polar contra otra polar depende de los pesos moleculares. Porque si yo tengo una no polar que tiene elevado peso molecular, lo ideal sería compararla contra otra, ponerle de otro tipo que también tenga elevado peso molecular, no contra una molécula liviana, porque ahí entro a mezclar variables, ¿sí? Ya no es tan comparable. Por ejemplo, el agua es una molécula que tiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Es una molécula muy liviana. Entonces la comparo con moléculas livianas. Yo digo, el agua es una sustancia que tiene un elevado punto de fusión y de ebullición. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo elevado? Si tiene punto de fusión 0 grados y el punto de ebullición es nada más que 100 y hay un montón de sustancias que no. Entonces, ¿qué me falta a mí hacer? Es aclararle, está bien, tienen razón, lo que estoy diciendo es relativo y en comparación con un
montón, pero montón, recontra montón de moléculas similares al agua, que son todas gaseosas la mayoría, ¿sí? Fíjate alrededor del agua, tenés oxígeno, ¿está bien? Te movés una a la izquierda, tenés nitrógeno. Te movés hacia abajo el oxígeno, tenés azufre. Te movés a la derecha el oxígeno, tenés flúor. Bueno, el flúor con hidrógeno, el azufre con hidrógeno y el nitrógeno con hidrógeno, como para comparar el oxígeno con hidrógeno, que es agua, todos esos que están ahí, así que le hacen el triángulo que lo están rodeando, todos son a la temperatura ambiente gases. Entonces te das cuenta que el agua es líquida. Entonces, por eso estoy diciendo, también porque lo estoy comparando con los que son comparables. No lo estoy comparando con el naftaleno. No lo estoy comparando. ¿Por qué? Porque el naftaleno no tiene 3 átomos. ¿Sí? El naftaleno tiene como 20 átomos. ¿Sí? Tiene mucho más hidrógeno, tiene un montón de carbono. Entonces, no está bien, digamos, que yo haga esas inferencias cuando meto otra variable. Entonces, las variables que entran acá, y lo que decís, Karina, está bien, pero voy a hacerte una pequeña observación. Hay muchos libros o muchas cuestiones que muchos profes que establecen una relación entre el peso molecular y el punto de ebullición para esas sustancias, que en realidad no está del todo mal, pero tampoco está muy bien. Porque no es nada más que creer que porque es el peso molecular. Lo que influye acá es la polarizabilidad de las moléculas y las nubes electrónicas, que obviamente por propiedad transitiva está ligada a los pesos moleculares. ¿Está bien? Pero es como que si no, como que estamos saltando un paso, que nos creemos que porque son nada más que más grandes, tienen más peso. Y en realidad, lo que me está impactando a mí es las interacciones electrostáticas que hay entre las moléculas. Entonces, como para no desviar, está bien lo que decís para pensarlo, pero es como que queda al costado, digamos. Está bien lo que decís, pero no está tan bien, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Sí, está bien, lo entendí. No es para hacerla complicada, es para hacerla bien, digamos, ¿no? Pero si ustedes me dicen, esta porque tiene mayor peso molecular, yo no les voy a decir que está mal. También no soy tan ogro. Le voy a decir, no, esto es un desastre. No, le voy a decir, está bien, pero no te voy a decir, está muy bien. Está bien lo que estás diciendo. Bueno, vamos ahora a los otros tipos de interacciones, porque nosotros ahora estuvimos hablando de interacciones moleculares cuando se trataba de moléculas de una misma sustancia, y que hablamos de moléculas que son polares y de moléculas que son no polares. Y de las que eran polares vimos las interacciones dipolo-dipolo y las puentes de hidrógeno. Y ahora en las no polares vimos las fuerzas de London o interacciones débiles. Vamos a ver qué pasa si mezclamos sustancias distintas. Y no mencioné la interacción ion-ion, que es la más fácil, digamos, de ver. Porque ¿qué es? Cuando ya no hablamos de sustancias covalentes, hablamos de sustancias iónicas. Entonces, cuando hablamos de sustancias iónicas, tenemos partículas con cargas. Partículas con cargas positivas, partículas con cargas negativas. ¿Y qué pasa? Se atraen directamente de manera electrostática, positiva con negativa, y es una atracción muy, pero muy fuerte. Es la más fuerte de las atracciones que estamos viendo. ¿Bien? Es ion-ion, allá arriba está esa atracción. Por eso, ¿qué pasa con las sustancias iónicas? ¿En qué estado se encuentran de la temperatura ambiente en términos generales? En estado sólido. Y para fundirlas hay que calentar muchísimo, entregar muchísima energía para poder pasar esa sustancia al estado líquido. Porque la atracción catión-anión es muy fuerte. ¿Bien? ¿Ustedes vieron interacciones coulómbicas? ¿Vieron fuerzas de Coulomb? ¿No lo vieron todavía? No. Entonces no me voy a explayar. Pero ya por ahí en algún momento voy a volver. Bueno, ¿con qué iba a seguir ahora? Con las mezclas. Bien. Cuando ustedes mezclan una sustancia, dos sustancias, ¿no? Una que es polar con una que es iónica, ocurre una interacción entre los iones de la sustancia iónica, sean cationes o aniones, con los dipolos de la sustancia polar. ¿Sí? Los cationes, que tienen carga positiva, voy a agarrar una pantalla. Los cationes que tienen carga positiva se rodean de dipolos con el polo negativo acá, ¿está bien?
Y así como se pueden imaginar, todo así, digamos, ¿no? Se produce rodeo de esta manera. Entonces, ¿esto qué pasa, digamos, cuando ocurre esto? Se forma, ¿cómo se llama esta interacción? Esta interacción se llama interacción ion-dipolo. No importa que el ion sea positivo o sea negativo. Se llama una interacción ion-dipolo. Entonces, una interacción ion-dipolo ocurre cuando mezclamos una sustancia iónica con una sustancia polar. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sustancia iónica con sustancia polar, se produce la interacción ion-dipolo. Esta interacción es la responsable que, por ejemplo, la sal de mesa a la temperatura ambiente, ustedes van a ver que está en el frasquito y es sólida. ¿Bien? Pero cuando lo ponen en agua, ¿sí? Que van a salar el agua para hacerse unos fideos, ¿qué pasa con la sal? Se disuelve en el agua. ¿Bien? Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando está en el frasquito es sólida y por qué cuando está en el agua no es sólida? ¿Desapareció la sal? De a uno. No, está interactuando con el agua. Bien, ¿y qué? Sí. Con una sustancia polar. Sí. Se Está bien. acomodan entre el agua las moléculas, ¿Cómo? los iones. Se acomodan entre las moléculas de agua, se acomodan los iones. Está bien lo que decís. Lo que está diciendo no está mal, pero como que me falta un poco más. Lo voy a completar lo que están diciendo, miren. Tenés los iones que se atraen. Este ion se atrae fuertemente con otro ion de carga negativa. Y así están formando el cristal, ponele, ¿no? Están formando el cristal, acá tenés otro ion, suponete, de carga negativa, y acá tenés otro ion de carga positiva. Forman el cristal. Cuando yo lo pongo en agua, se produce una interacción ion-dipolo, que es esa interacción entre la cual los iones atraen, además de atraer a los iones, porque un ion con carga positiva atrae cualquier cosa con carga negativa, ¿está claro? Entonces, ¿atrae a los iones que forman el compuesto con carga negativa? Sí, a esos iones los atrae. Pero también atrae a las moléculas de agua, que es donde fue metido, que tienen carga negativa algunos dipolos. Entonces, empiezan a ser rodeados los cationes por dipolos y los aniones también empiezan a ser rodeados por dipolos con la otra disposición, ¿está bien? Con esta manera, con los positivos. Esto lo que hace, la presencia de las moléculas de agua, debilita la atracción entre los iones. Se debilita la atracción anión-catión. Al debilitarse esa atracción, puede ser que se debilite mucho o que se debilite poco. Entonces, cuando se debilita mucho esa atracción, ¿qué ocurre? El cristal sólido que teníamos se deshace. No es que desaparece, se deshace. Y todo esto da como resultado, después de la interacción ion-dipolo, te dan los cationes que quedan por su lado rodeados de los dipolos negativos, ¿está bien? Y los aniones, no voy a hacer todo porque si no, no termino más, los aniones rodeados de la otra manera, sí. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué es lo que ocurre? Es la disolución de una especie iónica en agua. Esto es un modelo que viene a explicar por qué ocurre eso. Entonces, ven cómo estos modelos de poder pensar bien cómo son las estructuras del Lego y las geometrías moleculares, derivan la polaridad de las moléculas, las interacciones, y me viene a explicar determinados fenómenos que nosotros los vemos, pero que uno podría no saber bien. Acá estamos utilizando el plano atómico molecular para poder explicar fenómenos macroscópicos que nosotros los vemos, pero no vemos todo esto. Esto es un modelo que construimos para explicar eso que vemos, de por qué la sal se disuelve en agua. ¿Y por qué otros compuestos no se disuelven en agua? Porque la atracción entre los iones es muy fuerte y más allá de que el agua hace este efecto, no logra disolver esos cristales. Hay una competencia entre la energía reticular, que es la energía que tiende a mantener sólido a esos iones, a esos compuestos iónicos, y la energía de solvatación, que es la energía que se llama del rodeo de estas moléculas de agua a cada uno de los iones para formar este producto, digamos, que queden los iones separados rodeados de moléculas de agua. Se suele llamar energía de solvatación. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Bien. Esto es la interacción ion-dipolo.
tenemos otra interacción. Entonces esto es compuestos iónicos con sustancias polares. Vamos a ver otro que es sustancias polares con sustancias no polares. ¿Bien? ¿Cómo se llama esto? Se llama dipolo, que son las de dipolo permanente. ¿Bien? Dipolo inducido. Dipolo inducido. ¿Por qué se llama dipolo inducido? La de dipolo y dipolo permanente. Y la inducido porque no había dipolo, se lo indujo la otra, ¿está bien? Dipolo inducido. Entonces acá tenés una molécula que es así, que tiene una parte positiva y una parte negativa, y acá tenés una molécula que originalmente era así, era una molécula no polar, ¿está bien? Como la que habíamos hecho hoy. Era una polar contra una no polar. Cuando estas interaccionan, lo que termina ocurriendo es esto. Esta molécula le induce a esta un dipolo y le hace así, supónganse. Vamos a hacer algo chiquitito, un dipolo chiquitito, digamos, ¿está bien? Que le queda una parte positiva y una parte negativa, para no hacerlo grande como esto. Porque no es que se genere un superdipolo, era no polar, está bien, está atrayendo a la otra molécula ahora que es polar. Entonces, ¿qué hace? Le deforma las cargas internas. O sea, ocurre de manera un poco más intensa lo que pasaba hoy cuando había interacción entre moléculas no polares. ¿Se acuerdan cuando había entre moléculas no polares? La interacción era muy débil, pero era debido a que a esas interacciones entre polarización de las nubes electrónicas y contra la acción de los núcleos de moléculas vecinas. Acá esto ya tenés una molécula que tiene una zona positiva y una zona negativa. Entonces me la perturba esta molécula que era simétrica en su distribución de cargas y me genera pequeños dipolos. Entonces esto es dipolo y esto es un dipolo inducido, como dice acá, ¿está bien? Esta interacción es más débil que la dipolo-dipolo, pero es más fuerte que la fuerza de London. Recuerden que siempre estamos hablando para moléculas de tamaños comparables. Porque si nos vamos de una escala de moléculas pequeñas a moléculas muy grandes, ya no es tan comparable. Perdón, ¿y qué ejemplo puede ser de este? La soda. Las gaseosas. ¿Qué son? Agua y dióxido de carbono. Exacto, dióxido de carbono sumergido en agua. ¿Bien? Entonces, si vos dejás la gaseosa destapada, esta fuerza de interacción, ¿qué pasa? El agua no alcanza a retener ese dióxido de carbono, entonces se empieza a ir, se te va. Llega un momento que no es que no tiene muy poco, que para nosotros como que no tuviese, respecto a lo que originalmente cuando probás una gaseosa o cuando probás la soda, ¿bien? Entonces, esta es una interacción entre una molécula no polar, esta es una molécula no polar, y esta es una molécula polar. Esta es una interacción dipolo inducido. No polar, perdón. ¿Bien? Este es un ejemplo bien claro de nuestra cotidianeidad. Una molécula no polar, pues acá sí, está bien, contra una molécula polar. Bien, ¿se entendió? Sí, ¿Venimos bien? yo le quiero hacer una pregunta. Dale. Como caso especial, en el caso de mezclar dos sustancias no polares, hablamos de, yo calculo que se puede inducir dipolo, pero ¿hablamos de fuerza de London o hablamos de dipolo inducido? No, porque no hay un dipolo que lo genere. Fuerza de London porque las dos moléculas son no polares. Ah, listo. Y si yo mezclo dos sustancias distintas, que las dos son polares, ¿cómo se llaman las interacciones? Dipolo. ¿Bien? Y si esas dos sustancias que mezclo, que son polares las dos, además pudiesen formar puente de hidrógeno, también se forma puente de hidrógeno. Por ejemplo, agua y alcohol. Bien, vos mezclás agua y alcohol, el alcohol tiene un grupo de hidroxilo OH que con ese par de electrones libres del coso y el hidrógeno puede formar puente de hidrógeno entre moléculas de alcohol y además con el agua. Bien, otra pregunta le quiero hacer. Un ejemplo, por ejemplo, un caso de dióxido de carbono disuelto en agua. Me pregunta cuáles son las fuerzas que intervienen en esa solución. Dipolo inducido, ¿Sí? Pero aparte, ¿está bien decir que aparte hay fuerzas de London? ¿O no tiene sentido? No es que no tenga sentido. La pregunta está orientada a qué fuerza aparecen cuando mezclas esas dos sustancias.
¿Está bien? Entonces, no es que esté mal lo que estás diciendo, no está haciendo eje en lo que está preguntando justamente. Porque yo te digo, bueno, ¿dónde están las fuerzas de London ahí? Vos me decís entre moléculas de dióxido de carbono. Yo te digo, ¿pero qué? Entonces vos estás suponiendo que hay un lugar donde están acumuladas moléculas de dióxido y que entre ellas está esa interacción. Entonces, no sé bien si eso pasa. No sé bien, ¿está? Lo que yo digo es, ¿tengo dióxido de carbono solo? Fuerza de London. ¿Tengo agua solo? Dipolo y puente de hidrógeno. Pero si yo mezclo agua con dióxido de carbono, la que no tenía, que me aparece ahora, que esa es la pregunta de referencia, es que me aparecen dipolo inducido, ¿está bien? O sea, va por la novedad, digamos. Totalmente. ¿Entiendes la idea? Sí. Como que yo te mezclo agua con sal. Y es claro que aparece la ion dipolo, ¿está bien? No quiero acapararlo como profe, pero si nadie tiene una pregunta, yo tengo otra. Dale, agilicemos. Bueno, perfecto. En la actividad hay que ordenar por punto de ebullición creciente. Y yo ahí tuve, a ver, está bien, sí. Por ejemplo, en el bromuro de aluminio no hay ningún tipo de fuerza salvo ion-ion. O sea, no es que cuanta más acumulación de tipos de fuerza haya, mayor van a ser las interacciones, porque el bromuro de aluminio me da como el de punto de ebullición más alto. Sí, está bien. Bien, perfecto. A ver, ¿qué otra? Y en el caso... No, está bien. Lo demás tiene lógica, listo. De mi parte, profe. Bien. La bebé Cardelino. Sí, profe, estoy acá. Me apagué la cámara porque me cambié de lugar. No, está bien. Porque me estaba quedando sin batería la compu. Te estoy cargando, está bien. Bueno, ¿cómo venían con esto? ¿Habían empezado o no? No. ¿No? Sí, yo sí, pero ya le digo, no sabía bien cómo resolverlos, cómo presentarlos, digamos. Ay, estoy muy oscura, por eso me apagué, ¿ves? No sabía cómo